Primero que nada, ¿por qué hay un problema con el ejército ruso, no? Y no me refiero a un problema sistemático, ¿no? Porque en verdad, tanto la doctrina de la OTAN, de cómo está estructurada, como la doctrina rusa, tiene sus pros y sus contras, ¿vale? No hay doctrina perfecta en la guerra, ¿vale? No hay cosa como tal. Hay ventajas y desventajas. Pero los problemas que ha enfrentado Rusia es que, como saben, pues la Unión Soviética. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Federación de Rusia, pues, digo, la Unión Soviética, rediseñó por experiencia vasta en el conflicto cómo se tenían que organizar. Comenzaron a organizarse en divisiones, que pues las divisiones son entre 10.000 a 25.000 tropas, ¿no? Entonces, divisiones, grandes agrupaciones de tropas, grandes centros de reclutamiento para poder movilizar grandes cantidades de divisiones en caso de conflicto en la Unión Soviética. Pero, como saben, pues la Unión Soviética colapsó y pues el mundo entró en un nuevo concepto de guerra, ¿no? En un nuevo concepto militar, que pues se trataba de intervencionismo a nivel internacional, conflictos de pequeña escala, conflictos regionales a muy pequeña escala, y pues los rusos comenzaron a organizarse en lo que ellos llaman el batallón táctico, ¿no? Lo que llamaron en su tiempo el batallón táctico, ¿no? Un sistema en el que pues era como que el batallón lo tenía todo, entre grupos de mortero, ingenieros, médicos, grupos de ATGM, o sea, todo. Era como que un pequeñito ejército, ¿no? Que pues, como entenderán, como digo, como en el mundo comenzaron a haber conflictos más pequeños, en los que ya no se necesitaban ejércitos de enormes, pues hablamos de batallones, que en el batallón sea como un ejército pequeñito que pueda incluso ser desplegado en otro país y todo eso, ¿no? Que pues esto se volvió como que el core del ejército ruso por un tiempo, ¿no? Sí que es verdad que cuando comenzó el conflicto en Ucrania, pues se conoce que Rusia todavía contaba con batallones tácticos, pero el problema es que el conflicto de Ucrania reveló que pues en el momento en el que comenzó el conflicto a gran escala, no hablamos de los primeros meses del conflicto, sino hablamos de ya entrados unos 4 o 5 meses en el conflicto, cuando se dio a entender de que pues esto iba a ir para largo, pues los rusos comenzaron a rediseñar otra vez el ejército, ¿no? Y pues, bueno, me saltó una etapa. La Unión Soviética luego comenzó a organizarse en regimientos, ¿no? Y luego se disolvió, ¿no? Pues ahora los rusos están, y luego en brigadas, ¿vale? Y luego en batallones tácticos, ¿vale? ¿Qué pasa? Ahora los rusos están intentando, pues, retomar el concepto de un ejército más grande y más robusto, porque entenderán que esto ya no es no es un, ¿cómo es? No es un conflicto menor, ¿no? Que necesitas batallones chiquititos, ¿no? Necesitas grandes agrupaciones de infantería, de tanques, vamos, de artillería y puestos de mando y control organizados, sistemas antiaéreos y toda la cosa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ah, ¿Qué pasa? Los rusos, pues, están volviendo a reorganizarse en regimientos, ¿vale? Específicamente, la mayoría del el corazón, el mayor peso del ejército, por lo menos de tierra de los rusos, está en regimientos de fusileros motorizados. Hay algunos de la Guardia de Fusileros Motorizados y también de paracaidistas, ¿no? Que pues la conjunción de incluso de la Marina, de la Fuerza Aérea y todo esto, pues genera el ejército ruso en su totalidad, ¿no? Que pues, como pueden ver, los rusos han estado intentando adaptarse constantemente a las situaciones, ¿vale? No ha sido las mejores cosas, como digo, y pues de momento es todavía cambiante. Ahora Rusia cuenta otra vez, como en tiempos de antaño, por así decirlo, con regimientos, con brigadas y con divisiones, que de momento se han reportado como 4 divisiones, si no estoy mal. Hay grupos del ejército otra vez y ahora pues ahora hablamos de regimientos, ¿no? Volvemos a cosas de la Unión Soviética, por eso les decía, a los que son miembros de Patreon, tienen un documento en el de la OTAN que explica cómo funcionan los regimientos y las divisiones de la Unión Soviética. Y pues muchos de estos comportamientos, incluso en batalla, de cómo están organizados y la defensa incluso, está en ese manual, ¿no? Que pues como siempre digo, desde 1984 se conocía que pues los rusos barra soviéticos ya tenían estructurado cómo defender un territorio a profundidad con regimientos y con divisiones. Y pues es exactamente lo que estamos viendo, casi, ¿vale? Yo sé que pues un 60%, ¿vale? Porque hay cosas nuevas, hay nuevos sistemas antiaéreos, nuevos sistemas de artillería, los drones que han cambiado y revolucionado la guerra. Por lo cual, pues, es como que el core es la organización de los regimientos y divisiones,
pero como que acoplados, ¿vale? Acoplados o sobrelapados, utilizamiento de drones y utilizamiento de, como digo, de sistemas antiaéreos y todo eso. O sea, es casi lo mismo, pero le han ido parchando a la doctrina, ¿vale? Es como que le han dado un DLC a la doctrina, ¿no? Un upgrade y listo, ¿vale? Pero en su estructura esencial, los rusos no están rediseñando nada en plan loquísimo, ¿no? Los rusos se han dado cuenta que pues la doctrina implementada en la Unión Soviética, que como saben fue diseñada por múltiples generales que pues tenían experiencia vasta en combates a escala mayor. No estamos hablando de combates tipo, yo qué sé, Siria, mandar un poquito de tropas, o yo qué sé, incluso en Afganistán, Estados Unidos, mandar alguna que otra brigada. No, estamos hablando de conflictos tipo Segunda Guerra Mundial, ¿no? Mandar divisiones enteras de cómo se estructuran para llevar ofensivas a gran escala, las típicas ofensivas ahí en gran flecha que les gusta a la gente dibujar en los mapas y todo eso, ¿no? Estamos hablando de gente que pues realizó ese tipo de maniobras en la vida real y reestructuró tanto la organización del ejército, las comunicaciones y todo para ese propósito, ¿no? En el video de hoy también les hablé de que, por ejemplo, en la... hay una diferencia y es que, por ejemplo, en la doctrina ofensiva, en regimientos y divisiones, por lo general se hablaba de que en caso esencial, o sea, en el core ofensivo, en lo que tienen que hacer el primer echelon y el segundo echelon, o sea, los que están llevando el ataque y las unidades de respaldo y todo eso, en una ofensiva, pues sus objetivos siempre van a ser en este orden. Mando y control, destruir el ejército enemigo en el frente, destruir las reservas, destruir los suministros y por último, me parece que capacidades antiaéreas, si no estoy mal. Y en el carácter defensivo, por lo menos en la Rusia moderna, pues estamos viendo que es lo contrario, ¿no? Los rusos se centran en una guerra de desgaste, por lo cual es completamente la inversa, porque completamente la inversa se trata de destruir la capacidad de combatir, no del alto mando, sino del ejército de la línea del frente, o sea, de los soldados de tierra, de las brigadas enviadas por la OTAN o por Ucrania o por X país, ¿vale? Por lo cual, al revés, pues los rusos destruyen sistemas antiaéreos, ¿vale? Primero que nada, y de artillería, o sea, sistemas de apoyo, suministros, refuerzos, o sea, las unidades que van a ser enviadas de refuerzos, reservas, ¿vale? El ejército en el frente y luego la cadena de mando y control. Es completamente el inverso, ¿no? Cuando están a la defensiva, lo que intentan es que su ejército esté en una posición cómoda, pero que su capacidad ofensiva a largo alcance, tipo misiles, tipo, yo qué sé, aviación, pues se encargue de ir desgastando al enemigo de forma paulatina. Como han visto en este conflicto, eso toma meses, si no es que años, porque al menos que se utilice armamento nuclear de carácter estratégico, pues toma bastante tiempo ir desgastando pues todo esto que he dicho, ¿no? Ahora, también es cierto que la defensa pues tampoco favorece a algunos ciertos tipos de regimientos. Por ejemplo, los regimientos de tanques, si no están acompañados de regimientos de fusileros motorizados, por lo general lo pueden pasar mal contra ataques de múltiples brigadas mecanizadas, por ejemplo, del estándar de la OTAN, ¿vale? Siempre se tiene que buscar la defensa en el caso de que haya la capacidad para defenderse de forma óptima, ¿no? Eso, ¿vale? Que lo tengan presente. Y pues, todo eso, ¿no? Ahora, el ejército moderno de Rusia es verdad que ahora se divide, ¿vale? En múltiples divisiones, ¿vale? Podemos hablar primero. Todos responden al Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia, ¿no? Creo que eso ha quedado claro, ¿no? Este es el logo, el escudo del Ministerio de Defensa. Creo que lo han visto en las reuniones, en los periódicos sale cuando sale incluso hablando Shoigu y todos estos que están a cargo del SMO, el conflicto en Ucrania, como quieran llamarlo, ¿no? Pues este es el logo del ministerio, ¿no? Y todos responden al ministerio y el ministerio responde al comandante supremo, que sería el presidente de la Federación de Rusia, ¿no? De ahí tenemos las fuerzas de tierra, ¿no? Las fuerzas de tierra es básicamente el cuerpo del ejército de tierra. Están en su mayoría concentrados por, como digo, regimientos de fusileros motorizados, brigadas
brigadas, ¿vale? Eh, También tenemos de tanques, también tenemos mixtos, en plan con acoplación de artillería y tanques. Tenemos algunos que pues son desvinculados, que pues sirven para propósitos externos, como por ejemplo en Siria, y algunos incluso en el lado este de Rusia, ¿vale? Para proteger en el Océano Pacífico, ¿no? Que pues este es el emblema de las fuerzas de tierra. Este es el emblema que han visto, por ejemplo, en unidades, la mayoría de regimientos de fusileros motorizados, siempre y cuando pertenezcan al ejército regular. ¿Y por qué digo eso? Porque, por ejemplo, hay regimientos de fusileros motorizados que pertenecen a unidades de voluntarios de ciertas repúblicas dentro de la Federación. O también porque hay unidades que, pues, por ejemplo, de Lugansk y Donetsk, que no utilizan este logo, sino que utilizan sus propios logos. Pero la mayoría de las tropas pues presentes utilizan este escudo. En la bandera como tal que utilizan estas tropas, por lo general solo están estas dos espadas y este como bombita con fuego que está en el centro, que no sé qué será, pero ahí está. ¿Vale? Estas son las fuerzas de tierra, ¿vale? De ahí tenemos los que todo el mundo habla, los que les han matado como 24 S, como, vamos. Las tropas aerotransportadas, vulgarmente conocidas como las VDB, ¿vale? Que pues creo que algo clásico, distintivo de estas unidades son la típica boina azul, ¿vale? Y el emblema en sus uniformes por lo general tiene un borde azul, ¿no? Que, por ejemplo, por poner un ejemplo, las tropas ucranianas intentaron presentar videos falsos de los paracaidistas diciendo que pues se habían sublevado, perdón, de que supuestamente no les habían dado comunicaciones, suministros y pues habían rendido a las tropas rusas y se habían quejado del mando, ¿no? Y pues solo con el emblema, porque es básico saber que pues los paracaidistas jamás, una cosa clara, los paracaidistas jamás deshonrarían el no llevar el emblema con el borde azul, ¿vale? En su insignia. Y pues en esos videos llevaban el rojo. Y el borde rojo es para el ejército de tierra. Eso es una diferencia, ¿no? Que pueden distinguir. Y pues en mi opinión, incluso por ese motivo, incluso muchos videos falsificados de algunas divisiones, de algunas divisiones aerotransportadas, han sido desmentidos solo por este factor, ¿no? E incluso por el equipamiento que llevan, porque una cosa hay que comentar y es que las fuerzas de tierra por lo general pues llevan un equipamiento un poco más estándar dependiendo de qué regimiento o qué brigada están puestos, ¿vale? Pero por lo general el rifle estándar es el AK-74, ¿vale? Diferentes modelos, incluso modelos con lanzagranadas y algunos con miras dependiendo de qué utilicen, ¿no? Ese es el rifle estándar. Mientras que las BDBs tienen una variedad de rifles, incluso se ha estado hablando de la nueva incorporación del AK-12 como rifle estándar, por lo cual también en chalecos y cascos pues tienen un acceso a un equipamiento un poco más fuerte, ¿no? Un poco más pesado, un poco más profesional. Son unidades que su entrenamiento pues es muy variado y es más extenso que incluso del ejército de tierra, pero también sirven a otros propósitos, ¿vale? Y por ese mismo motivo su entrenamiento por lo general es un poco más variado, ¿no? Obviamente para hacer unidades aerotransportadas, algunos necesitan saber de paracaidismo, de rappel para helicópteros y todo esto, ¿no? Entonces son unidades que pues entrenan para distintos propósitos, pero al mismo tiempo por ser aerotransportadas y su propósito, por lo menos desde la Unión Soviética, era para ser insertados en la profundidad del territorio enemigo, llevar sabotajes, llevar el control y establecimiento de algunas instalaciones críticas que incluso en el tiempo de la Unión Soviética estaban entrenados para tomar silos nucleares del enemigo, ¿vale? Entonces son unidades que pues más especializadas en combate contra infantería, combate en montañas, en bosques y pues en campos abiertos, ¿no? Son paracaidistas. Los estadounidenses, los alemanes, todo el mundo que lleva paracaidistas, pues por lo general ha entrenado a sus paracaidistas para este propósito porque tienen un propósito muy específico. Y pues los rusos en este conflicto pues los están utilizando de muchas formas, ¿no? Al principio del conflicto lo utilizaron para tomar un aeropuerto cerca de Kiev. Fueron repelidos, no pudieron juntarse con el primer echelon de las fuerzas de tierra porque estaban muy lejos. Les derribaron algunos helicópteros, vamos. Fueron desvinculados y fueron forzados a salir de la zona, ¿no? Por lo cual, pues el propósito de llevar asaltos aéreos en helicópteros o ser desplegados en aviones, en paracaídas y todo eso, pues de momento por la defensa aérea ucraniana pues no se ha podido realizar. Sin embargo, pues los paracaidistas también están llevando operaciones defensivas
Porque, como digo, los paracaidistas tienen equipamiento bastante más pesado, ¿vale? Y entrenamiento mucho más profesional, sin mencionar que muchos de sus trabajos, como digo, colinas, bosques y todo eso, ¿no? Hemos visto a los paracaidistas, por ejemplo, defendiendo las colinas del norte de Bakhmut, al mismo tiempo que han asaltado, por ejemplo, las colinas en Soledar, lo que les permitió a los Wagner asaltar la población, que pues eso no se habla mucho, pero los paracaidistas, los Wagner pasaron 2 meses asaltando las colinas de los lados de Soledar, no pudieron sacar a los ucranianos de las colinas, pero en el momento en el que se dio la orden a las BDBs, si no estoy mal, al 106, a la división 106 de aerotransportada, las colinas cayeron en, ¿cuánto fue? En 5 días. Por lo cual, pues, eso es un ejemplo claro de que, pues, su trabajo es más especializado en ciertas tareas. Y la defensa también es un trabajo bastante profesional de ellos. Han defendido incluso en Kherson, incluso contra superioridad numérica. Los pueden encontrar en el frente de Kremina, en el bosque, peleando en zonas de bosque. Francotiradores de las BDBs han estado desplegados en esa zona. Y pues, como digo, en Bakhmut, en los laterales, más que nada de la ciudad, han sido desplegados. Como tal, no tienen el ancho de combate como para abarcar todo el frente, por lo cual han sido enviados fusileros motorizados del ejército de tierra, que pues entenderán, como digo, no es un entrenamiento tan profesional, por lo cual, pues, muchas posiciones han sido perdidas por ellos y pues han tenido que ser reforzados por los paracaidistas, ¿no? E incluso pues, hay unidades especiales que han sido mandadas con este propósito, ¿no? Ahora las tropas de la Armada, que pues ya saben, ¿no? Armada. Barcos, operaciones aéreas en el mar, algunas operaciones aéreas también son específicamente de la Armada. Algunos aviones específicos están acoplados a la Armada para propósitos especiales, como por ejemplo los portaaviones, o por ejemplo aviones que pueden transportar munición antibarco, munición de racimo contra desembarcos y todo eso, que los hemos visto por ejemplo en el Mar Negro, Sugoi 24, que utilizan munición de racimo para hundir embarcaciones que han intentado desembarcar en Crimea. ¿Qué más? La flota del Mar Negro, la flota ¿cómo es? De algunas embarcaciones del Atlántico, la flota del Báltico, del Pacífico, pues hay distintas flotas. También la Armada tiene tiene brigadas de, ¿cómo es? De infantería de marina, ¿vale? Por ejemplo, un ejemplo claro es la Brigada 40 y la Brigada 155, que pues ellos están peleando en la zona de Vuhledar, que pues han tenido un desempeño que al principio del conflicto pues era mucho que desear, pero en los últimos meses, después del cambio de mando y después del acoplamiento de algunos refuerzos y pues todo eso, estas unidades han comenzado a tener un gran performance. Incluso en la ofensiva ucraniana han parado columnas enteras en esas direcciones. Por ejemplo, la 40, si no estoy mal, es la que estaba a cargo de la defensa de los poblados del este de la brecha de Berjivka, que se me han olvidado los nombres, que los dos comienzan con no algo. Esa brigada, por ejemplo, estaba a cargo de esa defensa. Y pues hay múltiples brigadas de marina que pues algunos son de la flota del Pacífico, otros de la flota del Báltico y todo esto, ¿no? Entonces depende de en qué sector. Algunos tienen propósitos especiales. Así que es verdad que por lo menos en estas últimas 2 décadas, los rusos han intentado hacer que su infantería de marina intente llevar los mismos propósitos que los americanos, ¿no? Que puedan cruzar cuerpos de agua, que tengan el equipamiento para llevar desembarcos, que pues bueno, en la Unión Soviética también se practicaba, pero últimamente más, ¿no? Como que llevar operaciones de propósito especial, ¿no? En plan, por ejemplo, en Siria podíamos ver también a la brigada número, si no estoy mal, a la 40 igual, peleó me parece que incluso peleó en Alepo, si no estoy mal. Por lo cual, pues, estas brigadas de marina ahora tienen un propósito especial y pues también son bastante más profesionales y bastante más letales, ¿no? Por ese mismo factor son más reducidas las cantidades de estas brigadas, ¿no? Es una mano de obra que toma mucho tiempo entrenarla y pues que incluso suministrarla toma bastante tiempo, pero utilizada de forma correcta pues puede causar bastante destrozo y de forma incorrecta pues puede terminar en catástrofe, ¿no? Por ejemplo, el ataque a Vuhledar, ¿no? Ya sabemos cómo terminó eso. Que pues, en teoría, la 155 no llevó el ataque contra Vuhledar. Sin embargo, sí que fue la encargada de asaltar las dashas hacia Vuhledar. Tuvo un gran éxito, pero aún así fue replegado después de que la Brigada 72 mecanizada de Ucrania lo replegara de la zona, ¿no? Como digo, depende. Depende de cómo es utilizada. La infantería podía tomar las casas y despejó bastante bien y avanzó
pero en el momento en el que Ucrania llevó múltiples blindados para contraatacar, pues en ese momento se vieron sobrepasados, ¿no? Y por eso incluso hubo la reestructuración del mando y todo eso, ¿no? Entonces, tenemos bastantes capacidades. Y bueno, en la flota, en las distintas flotas, hay distintos almirantes, depende de cada flota. Hay, como saben, submarinos nucleares, que pues hay embarcaciones que pues pueden transportar incluso aviones que llevan arsenal nuclear, submarinos nucleares y todo esto, ¿no? Entonces, hay distintos barcos, muchos de ellos, el 99%, 98% son de la época de la Unión Soviética. Como saben, han perdido algunos barcos en la flota del Mar Negro. Sin embargo, quedan múltiples flotas. Y pues las flotas las pueden revisar en el mapa que les dejé hoy en el video de hoy. Las fuerzas aeroespaciales, ¿no? Bueno, ya, ¿qué quieren que les diga? Fuerza aérea, fuerza que ha sido expandida al espacio, ¿no? Igual que Estados Unidos ha expandido sus fuerzas al espacio. Pues lo mismo, operaciones aéreas, incluso reconocimiento, apoyo, destrucción de radares, todo esto, ¿no? Incluso las fuerzas aeroespaciales ahora están a cargo del control de ciertas partes de la inteligencia con satélites y control de la seguridad espacial de Rusia. Vale, eso quiere decir que pues no les pongan algún satélite con algún armamento ilegal en el espacio y todo eso, ¿no? Controlar también o sea, el movimiento de satélites enemigos, de cómo el reconocimiento enemigo pasa sobre el espacio y todo eso, ¿no? Y pues operaciones aéreas, lo típico, ¿no? Intercepción, apoyo aéreo cercano, apoyo, digo, bombardeo estratégico, bombardeo táctico, que pues ya hemos visto múltiple de eso, ¿no? Múltiples bombarderos, los Tupolev, todos estos que pues han llevado ataques con Kinsal, los Su-31, los 24, los 30, los 35, que es lo más moderno. También están a cargo una división experimental que, como saben, están probando los Su-57 y todo esto, ¿no? Hay un montón de unidades aerotransportadas. Sí que es verdad, en mi opinión, la división del ejército ruso que peor la ha pasado en el conflicto es la aeroespacial, por el simple hecho de que perder pilotos es mano de obra crítica que toma años, si no es que décadas, entrenar pilotos, por lo cual, en mi opinión, el entrenamiento de operadores de helicópteros o operadores de cazas o bombarderos, pues toma bastante tiempo y pues la pérdida de oficiales, pilotos, más que nada, ha causado bastante pues, pérdidas en intelecto y en tiempo de entrenamiento y todo esto, ¿no? En las fuerzas aeroespaciales de Rusia. Sí que es verdad que no ha bajado como tal su performance, pero aún así, pues han tenido que mover bombarderos y distribuir grupos aéreos de distintos sectores para suministrar a las fuerzas y para brindar el apoyo suficiente en el conflicto que está ahora en esta zona. También operan en Siria, como saben, e incluso en las fuerzas aeroespaciales de Rusia, junto a las fuerzas de Marina, que también tienen algunas embarcaciones ahí, algunos aviones de combate. Han tenido problemas con las fuerzas estadounidenses, incluso ha habido estadounidenses que se han quejado de que los cazas rusos los han fichado, en plan que en su electrónica pone que están siendo apuntados por los cazas. Ya saben que los rusos, cuando vamos, que les gusta trolear a los F-22 de los americanos, ¿no? En la parte norte de Siria, ¿no? También pues han llevado operaciones aéreas bastante fuertes con Su-25, Su-24 ¿cómo es? En Siria, contra posiciones de los rebeldes, contra posiciones del ISIS, vamos, de todo el mundo, ¿no? Que pues mucho del apoyo aéreo ruso en Siria pues ha sido más que nada de las fuerzas aeroespaciales y de la Marina que han llevado operaciones aéreas en estos sectores, ¿no? Y pues un ejemplo claro del trabajo de esto y pues en el conflicto en Ucrania pues más de lo mismo. Apoyo aéreo cercano, ahorita mismo los bombarderos estratégicos y pues poco más, ¿no? En teoría también pueden desarrollar alguna que otra misión de suministros, en plan llevar aviones de suministros y de ¿cómo es? Reposicionamiento de algunas unidades, ¿no? Pero de momento por la capacidad aérea en Ucrania pues ha sido bastante complicado. En Siria también lo habían intentado, así que es verdad que pues, sí que es verdad que en Siria habían ayudado a las tropas sirias a transportar pues armamento y todo eso para Siria, incluso de forma aérea, ¿no? Entonces, tengo presente eso. Y pues, como último, tenemos las tropas de misiles de designación estratégica. Que pues, bueno, estratégicas con tilde, pero claro, esta tipografía no tenía tilde y soy cojudo y pues se comió la A, pero bueno, estratégica. ¿Qué pasó? Bueno, lo típico, ¿no? Misiles. Misiles de carácter de todo tipo, ¿vale?
silos de misiles, algunos pues incluso tienen algunas que son para la defensa aérea, pero de defensa tipo estratégica, en plan, no estamos hablando del típico Shadow Storm, sino estamos hablando de misiles de Estados Unidos que puedan transportar de forma intercontinental cabezas nucleares, ¿no? De ese tipo, ¿no? Y pues ellos también tienen misiles intercontinentales y pues la defensa aérea, incluso se ha comenzado a hablar de la defensa espacial, ¿no? Con los supuestos S-500 que van a sacar y los S-400 que pues ahora tienen un mayor alcance y todo eso, ¿no? Entonces, hay un sistema conjunto de defensa de misiles y de tropas de misiles, pues, de parte de Rusia en el territorio de la Federación y pues que tengan eso en cuenta, ¿no? Y pues lo último que vamos a hablar el día de hoy es que en Rusia como tal, pues hay 5 distritos, ¿vale? Antes, en la época de la Unión Soviética, habían más distritos militares, ¿vale? Cada distrito militar, pues, tiene como que sus propias, sus cores, sus regimientos, su mando y todo eso, ¿no? Tenemos principalmente el distrito occidental, que, pues, como pueden ver, pues, abarca Moscú, San Petersburgo y todo eso. Me parece que el centro de esa zona está en San Petersburgo, ¿vale? Tenemos el distrito meridional, que pues como pueden ver Crimea, Rostov-on-Don, Chechenia, todas estas zonas, ¿no? El centro, que pues pueden ver Ufa, no, no es Ufa, Basto, no, se me olvida siempre el nombre de esa república, pues ahí pueden ver algunos los Urales y todo eso, ¿no? Y luego está en Oriente, que pues ahí está Vladivostok y todo esto, ¿no? Y también tenemos la flota del Mar Negro que se fue recientemente creada, me parece que fue creada específicamente en 2010, si no estoy mal. En teoría no habían como tal tantas... Había solo un core en este sector de la flota del norte, ¿vale? Pero por la creciente tensión con Finlandia y por el hecho de que Finlandia pues se ha unido a la OTAN, se están creando nuevos regimientos de fusileros motorizados, específicamente para ser asignados a la región de la flota del norte. Pues obviamente, como saben, pues ahora Finlandia va a tener un ejército entre 100.000 tropas en su frontera, ¿no? En caso de que pues Finlandia se motive. Y pues nada, también algunas de estas zonas se encargan también de la zona del Ártico. Hay también un sector específico, no es como que un distrito, pero es como un sector específico encargado del Ártico, que pues se encarga de pues llevar operaciones en el Ártico, de tener algunas instalaciones de radares y todo eso, ¿no? Y pues nada, de momento así pues lo tenemos en este pequeño resumen ahí un poquito para que entrar en calor. Seguramente otro día entramos un poquito más a profundidad y todo eso, pero de a poquito se va sumando la información, ¿no?